Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar y ya casi finalizar, ¿verdad?, este contenido de la clase de ecuaciones diferenciales. Recordando un poco, en la última clase hablábamos sobre algunas propiedades, ¿verdad?, de transformadas de Laplace y transformadas inversas que nos permitían calcular otro tipo de transformadas diferentes a las que ya podíamos calcular hasta ahora, ¿verdad? En particular, pues hablábamos de esas propiedades de traslación, le llamábamos, en el eje S y en el eje T, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tipo diferente de propiedades que nos van a permitir calcular transformadas de Laplace de integrales y de otro tipo de integrales que se llaman convoluciones. Vamos a ver qué significa eso de convolución. Además, pues si vamos a tener una forma de calcular transformadas de Laplace de integrales, pues es lógico pensar que también vamos a poder resolver con el método de transformadas de Laplace algunas ecuaciones que tengan no solo derivadas, sino que integrales también, ¿no? Incluso hay algunas que combinan derivadas con integrales que, por ejemplo, en algunos textos le llaman, por ejemplo, en el texto de SIL que estamos utilizando, le llaman ecuaciones íntegro diferenciales. O sea, que tienen integrales y derivadas, ¿no? Eh, Vamos entonces a ver cómo funcionan el cálculo de este tipo de transformadas. Primero, fíjense que esta fórmula, digamos que está un poquito aparte de eso del cálculo de las transformadas de integrales. Eh, y esta más bien está relacionada, fíjense, con derivadas, solo que derivada de la transformada de algo, ¿verdad? Eh, Acá, fíjense que esto de cierta forma se parece un poco a cuando teníamos una traslación, ¿verdad? Que allá en aquel caso era que si teníamos un exponencial por otra función, entonces la transformada al final tenía una traslación. Aquí lo que va a pasar es que cuando tengamos un término polinómico así, multiplicando por una función conocida, nuevamente conocida significa que le podemos calcular su transformada. Entonces le calculo la transformada a lo que conozco, lo derivo dependiendo del n que está aquí. O sea, si este n es 3, entonces esta va a ser tercera derivada. Y lo multiplico por menos 1 al cubo, menos 1 a la 3 en ese caso, ¿verdad? En general, pues va a ser una enésima derivada, ¿verdad? Y esto, menos 1 a la n, o sea, va a ser 1 o menos 1, ¿verdad?, dependiendo del exponente que aparezca aquí. Noten que esto entonces me da una forma de calcular otro tipo de transformadas, por ejemplo, la transformada de, por decir algo, t al cubo por coseno de t, por ejemplo, ¿verdad? Ya aquí sí, fíjense, ya esto está relacionado con integrales. Y como les decía, lo de la convolución, pues es una integral. Fíjense, se le nombra o se usa una notación particular para denotar la transformada de f y g, ¿verdad? Y se dice que esta es la convolución de f y g, ¿verdad? Y es una integral, ¿verdad? Integral de 0 a t de esta multiplicación, ¿verdad? Noten que aquí la variable de integración es esta, que es como una t, ¿verdad? Pero realmente es la letra griega tau. Y esa es la variable de integración. La t, entonces aquí en este integral por lo menos se ve como que fuera una constante, ¿verdad? Y al final la evaluación de esta integral, que es definida, ¿verdad?, también va en t. O sea que si se pone a pensar, al final esto lo que me va a resultar es una función en términos de t. O sea que la convolución de dos funciones f y g que dependen de t es otra función que depende de t en general, ¿no? Se puede demostrar que satisface esta propiedad, ¿verdad? Esto pues tiene que ver con las cuestiones de traslación también precisamente, ¿verdad? Pero bueno, solo vamos a utilizar la propiedad que, como queriendo decir, ¿verdad?, no importa el orden en que se haga la convolución, me da el mismo resultado. O sea, es conmutativa, vista esta como una operación, ¿verdad? Y pues lo que nos interesa realmente, más que sea una integral y que sea conmutativa, lo que más nos interesa es que cómo es su transformada de Laplace, y resulta que es, digamos, como uno quisiera que fuera la multiplicación, ¿verdad? Uno quisiera que la transformada de Laplace de una multiplicación
fuera la multiplicación de las transformadas, pero ya sabemos que no, ¿verdad? Porque está definida como una integral y las integrales no tienen esa propiedad. Pero aquí también uno puede demostrar que si uno le aplica la definición de transformada de Laplace a esto, ¿verdad? Resulta que sí se puede hacer como la transformada de la primera función por, y esta sí es una multiplicación usual, ¿verdad? Este asterisco aquí representa convolución, o sea, representa esta operación, ¿no? Hacer este cálculo. Entonces la transformada de todo esto me da la transformada de esta función f por la transformada de esta función e, ¿no? Recuerden que estas fórmulas también se pueden escribir, tanto esta como esta, se pueden escribir al revés, diciendo la transformada inversa de un producto es la convolución, ¿no? O sea, el cálculo de una integral, que la ventaja que tiene esto sobre la definición de la transformada de Laplace es que recuerden que la transformada de Laplace es una integral en general impropia, ¿verdad? Integral de cero a infinito. Aquí me está diciendo que yo puedo escribir la transformada inversa de una multiplicación como una integral en general no impropia, ¿verdad? Podría ser si tiene alguna discontinuidad ahí en medio. Pero como se está asumiendo que f y g tienen transformada, que existen, ¿verdad? Entonces seguramente no va a haber ese tipo de problemas ahí, ¿no? Similarmente acá, ¿verdad? Uno puede decir la transformada inversa de esto, y como esto es constante, realmente lo podríamos dejar fuera, ¿verdad? O ponerlo en el otro lado, y decir que la transformada inversa de una derivada enésima es esta expresión, ¿verdad? Ya, recuerden que las fórmulas se pueden utilizar como que en dos direcciones, ¿verdad? Para calcular transformadas y para calcular transformadas inversas, ¿no? Esas son algunas propiedades. Bueno, en los objetivos se me olvidó mencionar que también vamos a ver cómo se calcula transformadas de Laplace de funciones periódicas, pero bueno, está relacionado también con una integral, digamos que está ahí relacionado con los objetivos, ¿no? Acá, fíjense, si uno modifica un poco esta expresión, como diciendo si g fuera 1, me quedaría la transformada de f nada más, ¿verdad? De la integral de f, perdón. Y combinándolo con este resultado de acá, ¿verdad? Entonces se llega a que la transformada de, digamos, si la g fuera 1, su transformada sería 1 sobre s, ¿verdad? Entonces, la transformada de esta integral sería la transformada de la f que estoy integrando entre s, ¿verdad? Noten que la importancia, digamos, de esta fórmula o la utilidad que tiene realmente es que me evita calcular esa integral. O sea, me dice que quiere la transformada de esto, no es necesario que uno podía venir a hacer la integral, evaluar, etcétera, y después utilizar los recursos que uno ya tiene para calcular transformada. Lo que me está diciendo es, solo calcule la transformada de f y divídalo entre s. Bastante útil, ¿verdad? Obviamente también se puede utilizar al revés, ¿verdad? Transformada inversa de esto va a ser esta integral, y entonces en este caso diríamos, bueno, ventaja otra vez que tengo es que para calcular esa transformada inversa lo puedo hacer mediante el cálculo de esta integral, que puede ser que no sea complicado, ¿no? O sea, menos complicado en todo caso que hacer el proceso que conocemos para calcular una transformada inversa, ¿no? Así que no es loco pensar, ¿verdad? Recuerden que las transformadas están definidas como integrales, entonces no es loco pensar que tenga que calcular una integral para hacer una transformada. La ventaja más que todo es en los límites de integración. Si yo tengo una función periódica, las más conocidas funciones periódicas son seno y coseno, ¿verdad? Periodo 2pi. Con periodo t, o sea que te representa un número, ¿verdad? En el caso que les mencionaba, pues sería 2pi. O sea que satisfacen esta propiedad, ¿no? Entonces la transformada de esa función se puede calcular mediante esta expresión. Y nuevamente noten que si ustedes observan bien, esta expresión de acá se parece bastante a la definición de la transformada de Laplace, excepto también, similar que en los casos anteriores, excepto en los límites de integración, ¿verdad? Nuevamente el t es un número, entonces esta es más fácil calcular, por ejemplo, si fuera seno, ¿verdad? F, sería más fácil calcular su transformada utilizando esta alternativa, digamos, en vez de utilizar la definición original, ¿verdad? Que era de 0 a infinito, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva.
Por ahí también va si uno quisiera ver la demostración de esto, ¿verdad? Por ahí va también el hecho de que prácticamente se está transformando la integral esa de 0 a infinito, como utilizando la propiedad de ser periódica en la función, para reescribirla ahí de esta manera, ¿no? Ok, estas son las propiedades que vamos a utilizar hoy, así que veamos cómo las utilizamos con algunos ejemplos, siempre tomados de nuestro texto base, ¿verdad? Que es el famoso y clásico libro de ecuaciones diferenciales de Denis Silva. Okay. Entonces, fíjense, aquí traigo pues varios ejemplos, vamos a analizar algunos ahí a ver cómo utilizamos estas nuevas propiedades, ¿verdad? Voy a comenzar con uno de estos, ¿verdad? Por ejemplo, ese ejercicio 8, déjenme copiarlo primero, que me pide calcule la transformada de ese triple producto, t e a la menos 3t coseno de 3t. Okay. Déjenme cambiar entonces la forma en que les estoy compartiendo. Estaba compartiendo solo una ventana, pero quiero compartir toda la pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Okay. Y fíjense, antes, si analizamos un poco esto, fíjense que aquí podríamos decir, tengo un exponencial, o sea que podríamos aplicar las propiedades que teníamos de las traslaciones, ¿verdad? En el caso anterior, un exponencial multiplicado por algo conocido, pero la función que tengo aquí es t coseno de 3t, si considero el exponencial, ¿verdad? Lo que sobra entonces sería t coseno de 3t, pero eso no sé cómo calcularle la transformada. Así que aquí no me convendría ir directamente querer utilizar esa propiedad de traslación. Pero si observamos la primera de las propiedades que le mostraba, pues aplica para utilizar esta propiedad, ¿verdad? T a la n, en este caso sería 1, ¿verdad? Y lo demás es lo que llama aquí f, y a lo cual hay que calcularle su transformada y después derivarlo, ¿verdad? Entonces aquí f sería el exponencial por el coseno, ¿verdad? Este sería mi f de t en este caso. Conocido, sí, es de las que le estábamos calculando transformadas la clase anterior, ¿verdad? La cuestión de de las traslaciones, ¿verdad? De hecho, pues voy a estar utilizando, ya que ya practicamos eso, voy a estar utilizando la tabla que aparece en el texto de SIL para ya ir más rápido a esa parte, ¿verdad? Recuerden que una vez que uno ya conoce una técnica para calcular cierta transformada, pues y si ya la domino especialmente, ¿verdad? Pues bueno, puedo venir y utilizar alguna de estas tablas. Por ejemplo, fíjense, aquí tengo una fórmula para t e a la t. Aquí esto me está diciendo que de alguna manera, bueno, pero como tengo el exponencial, estas las podríamos calcular con eso de las traslaciones, ¿verdad? Más bien déjenme ver alguna, por ejemplo esta, t por seno. Esta con las herramientas que tenemos hasta ahora no las podemos calcular. O sea, yo no sé de dónde sacan esto. Entonces recuerden, lo que estamos haciendo aquí es ver cómo salen estas expresiones, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y para qué? Bueno, porque aquí fíjense, yo lo tengo para t. ¿Qué pasa si fuera t al cuadrado? ¿Qué pasa si fuera otra cosa? Entonces por eso es necesario como que aprender la técnica en sí, ¿verdad? Porque si lo que yo le quiero calcular su transformada no está aquí, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces ese es parte de los objetivos, ¿no? Siempre queriendo evitar utilizar la definición, ¿verdad? Al final pues uno siempre se podría ir y querer calcular aquella integral, ¿verdad? Que define la transformada, pero de cierta forma estamos queriendo evitar eso, ¿no? Bueno, entonces fíjense, aquí les decía, para esta parte de aquí nosotros podríamos utilizar la técnica que mirábamos la clase anterior, pero para ahorrar tiempo, más que todo, voy a utilizar, si aparece en la tabla, la voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, fíjense, es una expresión de este tipo, ¿verdad? Y ahí vemos la traslación. Aquí, fíjense, es fácil ver que la traslación sería S menos A, donde A vale menos 3, o sea, S más 3. Calculo la transformada del coseno
y le evalúo en ese más 3, ¿verdad? Que es precisamente lo que me está diciendo la fórmula. Entonces aquí yo ya veo y digo, voy a utilizarla, pero realmente yo ya sé de dónde viene, ¿verdad? Ok, entonces ocupo la del coseno. Entonces sería S menos A, donde la vale menos 3, ¿verdad? Noten que la aquí es el coeficiente que va aquí en el exponente, AT, ¿verdad? Entonces sería 3, entonces sería S menos menos 3, o sea, S más 3, y aquí también S más 3. Bueno, ya la aplico. Además, como estamos utilizando la nueva fórmula, aquí, entonces comenzamos diciendo, bueno, menos el n vale 1, ¿verdad? Porque tengo t a la 1. Entonces, menos 1 a la 1 sería menos 1, ¿verdad? Menos 1, se lo voy a poner el menos. Y primera derivada, entonces sería esto de aquí, primera derivada del resultado de la transformada de esto de acá, ¿verdad? Entonces, primera derivada con respecto a S del resultado de la transformada de esto de aquí, que decíamos que era S más 3 entre S más 3 al cuadrado y más K al cuadrado, ¿verdad? Que el K en este caso sería el 3 del coseno, ¿verdad? Entonces más 9. Más 9. Okay. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues calculo esta derivada, ¿verdad? Derivo esta expresión. Okay. Antes de derivar, porque aquí ya se vuelve un problema conocido de cálculo, ¿verdad? Pero antes de derivar solo observamos cómo aplicamos la fórmula, ¿verdad? Obtengo t a la 1, entonces estoy utilizando esta fórmula con n igual a 1. Menos 1 a la 1, 1, ¿verdad? Por eso este menos de aquí. Si n vale 1, entonces esto sería derivada de orden 1, ¿verdad? Primera derivada de f de s, donde f de s es la transformada de f de t, ¿verdad? En este caso, f de t es esta de aquí. Calcula su transformada, ya sea, como les digo, con la técnica que vimos en la clase anterior, o en este caso estoy ahorrando un poco nada más de tiempo utilizando la fórmula. Pero ahí vemos que está la cuestión de la traslación, ¿verdad? Entonces vemos que es S menos A, donde la es lo que va en el exponencial, ¿verdad? S menos 3, S menos menos 3, S más 3. Aquí abajo lo mismo, ¿verdad? Al cuadrado, más K al cuadrado, donde el K es el coeficiente que va aquí dentro del coseno, ¿no? 3, ¿verdad? 3 al cuadrado, 9. Okay. Y derivamos. Entonces, como tengo una división, pues utilizamos la fórmula de derivada de una división, ¿no? Derivada del numerador con respecto a S, ¿verdad? 1 por el denominador. El denominador, ¿no? Derivada del numerador es 1, menos derivada del denominador por el numerador, ¿verdad? Entonces sería derivada de esto de acá, sería 2, S más 3, ¿verdad? El 2 le restó 1, derivada de S más 3, 1, derivada de nuevo 0. Va a quedar 2 por S más 3 por S más 3. O sea, 2 por S más 3 al cuadrado. Okay. Y todo entre el denominador al cuadrado, ¿verdad? De la fórmula de multiplicación. S más 3 al cuadrado más 9, todo al cuadrado. Simplificamos, ¿verdad? Aquí se puede simplificar un poquito. Estos dos términos son semejantes, ¿verdad? Aquí el coeficiente, digamos, sería 1, menos 2, menos 1. Entonces, menos 1 sería por S más 3 al cuadrado más 9. ¿Verdad? Lástima que no quedó ambos negativos, porque entonces incluso podríamos simplificar un poco más, ¿verdad? Pero bueno, no. Así que solo diríamos entonces, ya lo voy a poner al revés, el que queda positivo primero, 9 menos S más 3 al cuadrado y entre el mismo denominador, ¿verdad? Esto mismo acá. Ya no podemos simplificar más, ¿verdad? Como les digo, si nos hubiera quedado el mismo signo positivo, pues hubiéramos podido cancelar con lo de abajo, pero no, ¿verdad? Y ahí lo podemos dejar. Quizás podríamos intentar ver qué tanto se puede simplificar esto. Por ejemplo, noten que al desarrollar este cuadrado me va a salir un menos 9 ahí, ¿verdad? Se va a cancelar con este de acá. Pero no más que eso, ¿verdad? En los términos de en medio me va a quedar S al cuadrado más 6S
Puedo sacar un S de factor común, pero más que eso, pues no mucho, ¿verdad? Con lo de abajo, pues tampoco, ¿verdad? El nuevo polinomio que me va a quedar aquí no se va a poder factorizar, ¿verdad? Salir S al cuadrado más 2S más 18 sería, ¿verdad? Entonces no se va a poder factorizar, ¿no? Ok, así que dejémoslo ahí, ¿verdad? Sí, ustedes siempre traten de simplificar lo más que se pueda, ¿verdad? Y si ahorita digamos que uno por experiencia dice, "No, aquí no se va a poder simplificar", entonces lo dejo así. Pero si no lo ve uno eso, pues hay que probar, ¿verdad? Desarrollo este cuadrado, simplifico, desarrollo este cuadrado, simplifico y veo si puedo cancelar algo ahí. Bueno, pero acá no va a parar, no va a pasar eso, ¿no? Ok, vimos entonces una ilustración del uso de esta fórmula. Noten que depende del n, ¿verdad? Si el n es más grande, pues tengo que calcular segunda o tercera derivada. Por ejemplo, veamos los ejercicios de SIL. Noten, ya vamos a hacer alguna de estas ecuaciones de repente. Pero por ejemplo aquí noten t al cubo, t al cuadrado, t a segunda, tercera derivada, primera derivada aquí. Fíjense que en casos como este, tengo la opción de verlo como traslación, porque tengo el exponencial, o utilizar esta fórmula de la derivada. En ese caso sale mejor la traslación, ¿verdad? Le calculo la transformada t al cubo, que es fácil de calcular, y le aplico la traslación que me viene del exponencial, ¿verdad? Ok. Eh, Creo que no es necesario hacerle más ejemplos de eso de ahí. Noten que, por ejemplo, una ecuación diferencial así como esta, al aplicar la transformada a ambos lados, me queda una transformada de algo similar a lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Y si se fijan, esta expresión que está aquí en el lado derecho es un poco complicadita. Por ejemplo, si yo no quisiera resolver esto con el método de coeficientes indeterminados, por decir algo, ¿verdad? Es de primer orden, quizás sea mucho querer ponerle coeficientes indeterminados, pero por decir algo, ¿verdad? Este tipo de expresiones genera una expresión bien larga ahí, ¿verdad? Con factor integrante sería e a la menos t. Se va a cancelar aquí en el lado derecho, ¿verdad? Multiplicarlo, así que no sería tan enredada con el factor integrante. Creo que de estos problemas no aparece mucho nuevo, así que no les voy a hacer ejemplo de eso. Me voy a ir a los que están más adelante. Aquí sí hay cosas nuevas, fíjense, transformadas de integrales, esto pues no lo hemos hecho. Estas de acá abajo, fíjense que también uno tiene como diferentes opciones. Por ejemplo, si ustedes ven esta transformada inversa, automáticamente diría uno, según lo que han practicado, si ya han practicado, ¿verdad? Se espera que sí. Aquí le hago fracciones parciales y la hago término a término. No hay problema, ¿verdad? Pero aquí lo nuevo quizás es que podría decir, bueno, para calcular esa transformada inversa, podría bien utilizar esta fórmula, ¿no? Está aquí, por ejemplo. Tengo algo entre S, ¿verdad? Entonces aquí tengo, esto lo puedo escribir como 1 entre S, S menos 1 entre S. Y podría utilizar esa fórmula. O sea que aquí en todo caso, a esto yo le puedo calcular transformadas inversas, no hay problema, no es nuevo. Lo que tendría en todo caso con estas fórmulas es una alternativa, por ejemplo, utilizando esta, ¿verdad? O podría incluso utilizar esta de aquí, ¿verdad? Pero bueno, creo que tampoco les voy a dar algún ejemplo de eso, me voy directamente a alguno de estos problemas que es de resolver una ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, acá, fíjense que aquí está el nombre ese que les decía, ¿verdad? Resuelva la ecuación integral, o sea, ecuación integral le llaman una como esta, ¿verdad? Que tiene una integral ahí. Fíjense que resolver esto significa encontrar f, ¿verdad? F está aquí, f está aquí. Entonces no tiene chiste decir, voy a despejar para f de acá. No, porque ahí va la f otra vez. Yo quiero decir cuánto vale f. Similar acá, ¿verdad? Tengo f acá, tengo f acá. Entonces, no solo ya está despejada la f, pero está en términos de f también. Entonces, mediante transformadas de Laplace, yo puedo calcular cuál es esta f, ¿verdad? Tanto la que va aquí como la que va aquí. Y las íntegro diferenciales, como le llaman acá, serían como esta, ¿verdad? Que tienen derivadas y también integrales.
El método viene siendo el mismo que hemos estado aplicando para resolver ecuaciones diferenciales con transformadas de Laplace, o sea, calcular transformada de Laplace a ambos lados, y en este caso que lo que quiero es f, entonces voy a despejar para f de s, la transformada de f, y después calcular la transformada inversa para regresarme, digamos, ¿no? Okay. Así que bueno, pero vamos por partes, vamos aquí primero. Déjame ver, aquí puse 2 veces los mismos problemas. Se me fue ahí que puse esto de más. Creo que quería solo poner esta imagen, pero se me fueron las dos. Perdón, no es coronavirus, ¿no? Ok, a saber, bueno, no se sabe, pero no creo. Bueno, veamos. Voy a hacerles un poco de todo acá. Déjenme ver. Voy a quedar aquí que hay más problemas. Aquí está ese tipo de funciones periódicas, ¿verdad? Que ahí es donde podemos utilizar la propiedad esa que teníamos para las funciones periódicas. Vaya, por ejemplo, convolución. Es lo más simple posible realmente un ejemplo como este, pero solo es para ver el uso de la fórmula. Quiero transformada de ese número 22. Transformada de e a la 2t. Convolución. Acuérdense que aquí el asterisco ya no es. Hay veces que uno utiliza el asterisco, especialmente en programación, ¿verdad? En la computadora, como símbolo de multiplicación, pero aquí hay que tener en mente que eso representa otra cosa, ¿verdad? Un integral. Ok, quiero transformar la convolución de e a la 2t con seno de t. Quizás asocienlo, por ejemplo, como con la composición, ¿se acuerdan? La composición era una ruedita, ¿verdad? Y era una operación que es diferente que la multiplicación. Pero bueno, aquí fíjense, recordemos que por definición estas convoluciones son una integral, pero no tiene chiste decir, bueno, voy a hacer la integral y después le voy a calcular la transformada, no. Lo que utiliza es su propiedad, y de hecho esa es la importancia de estas convoluciones, por lo menos en esta temática, ¿verdad? Que su transformada es transformada de la primera función por transformada de la segunda función. Pues esa es la gran utilidad, ¿verdad? Entonces aquí yo ya sé que esto es una integral y que la puedo calcular y evaluar y ver qué da, ¿verdad? Pero no, solo digo, bueno, esto va a ser la transformada de e a la 2t por la transformada, y aquí sin multiplicación normal, ¿verdad? Transformada de seno de t, ¿verdad? Recuerden que si esto fuera una multiplicación común, no puedo hacer esto, ¿verdad? Pero para estas convoluciones sí, ¿verdad? Y esa es su utilidad realmente, ¿verdad? Bueno, entonces esto es, como les digo, esto no tenía nada de dificultad, pero solo es para ilustrar conceptos, cómo se utiliza la fórmula, diferenciar en que esto no es una multiplicación realmente, pero el resultado sí, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pues, cuando uno empieza a estudiar esto, pues, le genera un poco de confusión. Así que es bueno hablar de esos detalles. Bueno, transformada de e a la 2t, 1 entre s menos 2, por transformada de seno de t, era 1, ¿verdad? Entre s al cuadrado más 1, ¿verdad? Pues no puedo hacer mucho más aquí, ¿verdad? Más que multiplicar las fracciones. No va a cambiar mucho, lo voy a dejar así, ¿verdad? Solo quería ilustrarles el uso ahí de la propiedad y hablarles un poquito ahí de las convoluciones esas, ¿verdad? Como les digo, la convolución se puede hacer mediante esta integral, pero al utilizar la propiedad me estoy saltando, y eso es la conveniente de la propiedad, el cálculo de esa integral. ¿Ok? Bueno, veamos otro ejemplo. Por aquí. Veamos aquí algo más enredado. Esto realmente no está enredado, pero fíjense que estas transformadas, aquí aparecen expresiones similares. No, pero déjenme hacer un ejemplo, por lo menos uno. Por ejemplo, el 28. Ok, 28 dice transformada de la integral de 0 a t. Integral de 0 a t
de seno de tau. Recuerden que esa es otra letra, no parece T, pero es como el equivalente a la T del alfabeto griego. T menos tau, coseno de T menos tau, D de tau. Déjame ver que lo copié bien. Seno por coseno. Okay, ahí tengo. Veamos nuestras fórmulas, a ver qué podemos utilizar de ahí. Si observamos, es una integral, va de 0 a t, tengo algo que depende de esa tau, tengo algo evaluado en t menos tau, o sea que se expresión es como esta, ¿verdad? O sea que puedo aplicar directamente que esa integral la puedo escribir como convolución y por tanto la transformada de la convolución y de esa integral va a ser hacerlo individualmente, ¿verdad? Entonces esto digo, bueno, esto es lo mismo que me hubieran dicho. Calcúleme la transformada de seno de t, convolución con coseno de t. Bueno, les muestro otra vez, comparamos. Bueno, lo que tenía aquí originalmente es esta integral. Bueno, solo que, si observan, en vez de f tendría seno. Y en vez de coseno de t menos tau es g aquí, ¿verdad? G de t menos tau. O sea que lo escribí como convolución de la primera con la segunda que aparecía aquí. Convolución de seno con coseno. Recuerden que esa variable tau se introduce ahí en la integral, ¿verdad? Es la variable de integración. Me imagino que por alguna razón histórica se utiliza tau, ¿verdad? Como la letra I, quizás sería más conveniente simplemente decir T mayúscula, ¿verdad? Por decir algo, pero bueno, no podemos ir contra la historia. Así que bueno, entonces utilizamos ahora esta otra propiedad y ya tengo la transformada, ¿no? O sea, esto sería transformada de seno por transformada de coseno, que como les decía es la utilidad de esta propiedad. Y las calculamos, ¿verdad? Esto sería 1 entre s al cuadrado más 1 y esta s entre s al cuadrado más 1. Y bueno, aquí sí se simplifica un poco, ¿verdad? S entre s al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ya está. Bueno, recuerden, lo que nos ahorramos aquí es que no estamos haciendo ningún cálculo de integrales aquí, ¿verdad? Aunque esto es la transformada de una integral. Y eso es súper ventajoso, ¿verdad? Claro, si tuviera que calcular esta integral, probablemente pues se la pongo a Wolfram, ¿verdad? Que me la haga. Pero bueno, aún así, escribirla y todo eso, pues me voy a tardar algo. Definitivamente que es mucho más práctico solo utilizar esa propiedad de convolución, ¿verdad? Ok, bueno, tenía apariencia un poco enredada la transformada, pero fíjense que estaba bien simple. Esta de acá, como les digo, pues no hay mucha que decir, solo las nuevas fórmulas me dan como una alternativa. Así que no le voy a hacer un ejemplo de esto, me voy a enfocar más en cosas nuevas realmente. Vamos acá, resolvamos algún par de estas ecuaciones. Una de estas ecuaciones íntegro diferencial, tiene un nombre ahí como rimbombante, digamos, pero solo son ecuaciones que tienen derivadas e integrales. Y otras, estas, bien íntegro diferencial, serían estas de abajo, ¿no? Integral estas de arriba, que tienen una integral ahí. Y después veamos una de estas funciones periódicas. O sea, hagamos unos 3 ejemplos más por hoy. Veamos este 40. Veamos este 40 como una ecuación integral. Alguna de estas, la 46 de repente, la integro diferencial. Y alguna de estas, digamos, esta triangular. Ok, veamos esta 40. Déjenme copiarla. Tengo 40. F de t igual a no, más 2 integral de 0 a t. Fíjense que esto, ya para ir ahorrando un poco de tiempo, si ustedes lo observan bien, es una convolución, ¿verdad? Convolución de f con coseno.
¿verdad? Vemos la fórmula de convolución. Integral de 0 a t de algo por otra cosa evaluada en t menos tau. Integral de 0 a t de algo por otra cosa evaluada en t menos tau. Bueno, entonces lo voy a escribir así como ya como el primer paso, digamos, de la resolución. Ya les voy a mostrar como la convolución de f por coseno. Les muestro. En vez de la integral esa, ¿verdad? Convolución de f con coseno. ¿Okay? Igual a lo que está ahí al lado derecho. Igual a 4e a la menos t más seno de t. Esta. Entonces fíjense que resolver para f significa, pareciera que solo fuera despejar esta f, ¿verdad? Pero como está aquí también, entonces no, ¿verdad? No solo de hacer eso. Acuérdense que esta no es una multiplicación común, entonces no puedo decir aquí cosas como, si fuera una multiplicación común, saco la f de factor común y esto sería nada más un problema puramente de álgebra, ¿no? Pero no, ¿verdad? No es una multiplicación usual, entonces aquí no aplican esas reglas usuales como tomar factor común. Así que lo que vamos a hacer es que aplicar el método similar al método que aplicamos para resolver ecuaciones diferenciales, que es tomar transformada de Laplace. De eso me va a quedar una expresión en términos de S, ¿verdad? Y aquí como tengo esta f desconocida, me va a aparecer ahí una f de S, ¿verdad? Que es la transformada de f minúscula. Despejarla, ¿verdad? Y calcularle transformada inversa. Y eso me va a llevar a la solución. Perdón, o sea que el método es aplicar, es el mismo que aplicamos para resolver ecuaciones diferenciales. O sea, para resolver ecuaciones, podemos como darlo como regla, para resolver ecuaciones integrales o ecuaciones íntegro diferenciales, la alternativa que tengo es aplicarle transformadas de Laplace, ¿verdad? El método de transformadas de Laplace, que básicamente se resume en este esquema, ¿verdad? Bueno, comencemos entonces. Transformada a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, entonces, transformada de f, como no la conozco, pues llamémosle f mayúscula de s. Transformada de la convolución, bueno, otra vez ya vimos varias veces la propiedad, entonces ya podemos decirlo. Bueno, sería, recuerden que esto es una integral, así que también satisface propiedades como que constantes las puedo dejar ahí, ¿verdad? Aparte y enfocarme en lo demás, ¿verdad? Entonces sería transformada de f por transformada de coseno. De transformada de f, otra vez la desconozco, es f de s, por multiplicación usual, transformada de coseno de t, o sea, s entre s al cuadrado más 1. ¿Okay? En el lado derecho, transformada de este exponencial, bueno, el 4 solo lo copiamos, sería s más 1, ¿verdad? Abajo, s menos menos 1. Y transformada de seno, 1, ¿verdad? Entre s al cuadrado más 1. Más del seno este. Entonces, aquí les decía, cuando calculo transformada, me queda algo en términos de S, despejo para f de S. Ahora sí podemos decir, tomo f de S de factor común, porque esto ya sí solo es una expresión algebraica, ¿verdad? Sumas, multiplicaciones, divisiones, así que aquí ya, recuerden que esa es la fortaleza de las transformadas de Laplace, que transformaban ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Y aquí pues estamos viendo que también transforma ecuaciones integrales en algebraica. Entonces ahora hacemos álgebra aquí, despejamos para f. F de S sería. Al sacar esta f de ese factor común me va a quedar 2 más esto, ¿no? Multiplicando a f de S. Entonces pasaría a dividir, ¿verdad? A dividir a todo esto. Aquí vamos a aprovecharnos para hacerlo más rápido. Voy a aprovechar de Wolfram para simplificar eso. Entonces, fíjense. Por el lado derecho solo lo voy a copiar. Noten que aquí ya podríamos hacer esta suma, ¿verdad? De fracciones. No es nada complicado. Y todo esto me quedaría entre, dijimos,
1, al tomar f de s de factor común, ¿verdad? 1 más 2s, este 2 por esta s, entre estos, ¿no? Entonces 1 más 2s entre s al cuadrado más 1. Como les digo, esta división de fracciones no es nada complicado de simplificar. De hecho, creo que me voy a estar más copiándola en Wolfram, ¿verdad? Así que no, mejor hagamos la mano. Aquí el denominador me va a quedar s más 1. Hay veces que utilizar de más los programas hace más bien que uno haga más largas las cosas de lo que ya son. Así que hay veces que no hay que abusar. Ok, entre este me queda 4. Aquí hay varias formas, ¿no? Según cómo hayan aprendido a hacer las operaciones con fracciones. Puedo multiplicar cruzado aquí, ¿verdad? 4s al cuadrado más 4. 4s al cuadrado más 4